Buenos días tengan todos en esta hermosa mañana de este domingo, una mañana que Dios nos ha regalado, hemos levantado, hemos respirado y ya estamos listos para recibir el mensaje de Dios en esta mañana para con nosotros. Reciban saludos de nuestros pastores Miranda, José e Iris Miranda. En esta mañana el pastor Miranda nos ha pedido que compartamos la enseñanza que Dios tiene para con nosotros en el día de hoy, bajo el tema Jesucristo, la esperanza de la humanidad. En las últimas semanas el pastor nos ha estado hablando a nosotros de qué realmente significa el nacimiento de Jesús, más que simplemente Navidad, más que un niñito en el pesebre, que sabemos que no está ahí. Nuestro Dios Jesucristo está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Así que en esta mañana, con el favor de Dios, la unción del Espíritu Santo, continuaremos en esa línea de mensaje, Jesucristo, la esperanza de la humanidad. Antes de comenzar, una cosa que quiero pedir es que en esta hora tome un tiempo y vaya ahí al Facebook. Yo voy a hacer de igual manera lo mismo que usted está haciendo. Vaya a Facebook y comparta la grabación en esta hora. Ahí está. Ahora sí. Una vez compartido eso, también le queremos recordar que nos puede accesar en www.nuevavidafey.org, www.nuevavidafey.org. Allí nos puede seguir, allí puede dejar mensajes a los pastores. Cualquier petición de oración también allí la puede dejar, que sea privada y no quiera pues ponerla aquí durante los servicios, o escribirla durante los servicios. Usted tiene la habilidad a través de nuestra página para así hacerlo. Y también allí nos puede conectar con los mensajes anteriores del pastor. Si en estos días de feriado usted gusta repasar el mensaje o la línea de mensaje Jesucristo, la esperanza de la humanidad, allí puede hacerlo, puede ir a nuestra página de internet y mirar las predicaciones anteriores del pastor y las enseñanzas que él nos ha dado. Sin más preámbulos, voy a hacer una oración de entrada y entonces nos vamos a dedicar a lo que Dios nos ha enviado en esta mañana. Lo que le pido es que yo sé que muchos de nosotros nos sentamos a veces con una tacita de café, quizás estamos en el proceso del desayuno, sea lo que sea. Lo que le pido es que me preste su atención interrumpida por unos minutos mientras compartimos el mensaje que Dios tiene en esta mañana para con nosotros. Ayúdeme a orar allá en su casa, en su hogar, con su familia o en su trabajo, donde esté. Señor, te damos gracias en esta hora por esta hermosa mañana que tú nos has permitido abrir nuestros ojos y poder ver el día, poder ver la luz, Señor Padre. Reconocemos que hay otros que no tienen esta bendición en el día de hoy por causa de enfermedades y situaciones, por los cuales oramos, Señor. Oramos por ellos y por la sanidad de cada uno de ellos, Señor Padre. Aquellos que están en los hospitales, Señor. Seas tú, Señor, visitándoles en esta hora, sanando sus vidas, Señor. Tú creaste esos cuerpos y solo tú tienes el poder y la autoridad para sanarles. Y también tú utilizas, Señor, los médicos, Señor Padre, enfermeros para llevar a cabo este milagro de sanidad. Bendecimos tu palabra en esta mañana, Señor. Ayúdanos a entender la importancia de esperar en ti, Señor, de tener nuestra esperanza en ti, porque tú no fallas, Señor. Tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, Señor. Tus promesas son sí, amén, Señor Padre. Confiamos, Señor, en que en tus manos estamos seguros, Padre. Y aunque el mundo quizás esté pasando por unas circunstancias, aunque nuestro alrededor quizás está temblando y está fallando, Señor, sabemos que en ti tenemos esperanza, Señor Padre, que tú nunca fallas, que tú siempre estás al pendiente de lo que nos sucede, Padre. En esta hora también pedimos para aquellos que quizás no te conozcan en este día, escuchen este mensaje, que puedan, Señor, aceptarte en sus corazones, recibir la esperanza de tu gracia en sus corazones por la fe. Seas tu Espíritu Santo obrando esto en las vidas de los que no conocen a nuestro Señor Jesucristo. Y para tu iglesia, bendícela, Señor Padre, danos fortaleza y firmeza en nuestra fe. En esta mañana te pido esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Si yo le voy a pedir que usted vaya allá a Lucas, al libro de Lucas, capítulo 2, versículo 8. Y como bien estaba hablando, Jesucristo, la esperanza de la humanidad,
es el tema serie que el pastor ha estado hablando con nosotros. Yo le añadiría para esta mañana, o le añadí más bien, 2 puntos a esa frase: escrito la esperanza de la humanidad, y le puse: vale la pena esperar. Ciertamente el 2020 ha logrado cambiar muchas cosas. Yo creo que todos estamos de acuerdo. No todas las cosas que el 2020 ha logrado cambiar son malas. Para serle honestos, en estos días, ¿verdad? Una de las cosas que el 2020 y los eventos que han transcurrido a través de este año, con la pandemia siendo, ¿verdad?, el evento más significativo, ciertamente de ahí han salido cosas buenas. Muchos de nosotros quizás estuviéramos en el día de hoy trabajando, o en estos tiempos feriados trabajando horas más que 8 horas al día, más que 48 horas a la semana. Estuviéramos quizás hasta gastando más en gastos de estos días feriados. Esos son una de las áreas que el 2020 realmente nos ha ayudado. Nos ha ayudado a unirnos como familia, a unirnos como pareja, a tener un mejor tiempo juntos, aprender a manejarnos juntos. Muchos de nosotros quizás tuvimos trabajo cuando nos tocó quedarnos en la casa, ¿verdad?, con nuestros niños, nuestras parejas. No estábamos acostumbrados a pasar tanto tiempo. Pero de igual manera, el 2020 ha traído cosas que no son muy buenas, ¿verdad? El desempleo ha crecido, muchas personas enfermas, muchos familiares que hoy día no tienen sus familias, a sus seres queridos al lado por causa de la pandemia y otras cosas. Conocemos algunos hermanos en este día de hoy que de igual manera, algunos de sus familiares están en hospitales siendo atendidos por lo que conocemos el COVID-19. Así que el 2020 sí ha sido difícil, ha sido inestable en todo lo que nos sucedió, no solo a nosotros acá, pero en el mundo entero. Hay inestabilidad en muchas formas, muchas maneras. Pero algo así el 2020 no ha logrado hacer, y ningún año, por decirlo así, lo va a lograr hacer. No ha habido nada en el mundo que ha logrado que el carácter de Dios y sus promesas cambien o no se cumplan. Eso sí es seguro. Por eso el mensaje que el pastor ha estado trayendo: Jesucristo es la esperanza en la humanidad. Porque ciertamente nosotros necesitamos esa esperanza. Cuando salió lo del COVID-19, pusimos nuestra esperanza en el gobierno, que hace un año más tarde apenas el gobierno, los científicos, la tecnología adelantada que tenemos hoy día, apenas viene a crear una vacuna que entendemos o creemos que va a funcionar. Obviamente no está 100%, es difícil producir un producto que sea 100% seguro cuando una fracción de la población es la que se usó para hacer estudios. No solamente eso, vamos a ser honestos, estos estudios y estas vacunas son desarrollados por seres humanos. Yo no sé usted, pero todos los seres humanos que yo entiendo y que conozco, no todos, o ninguno de ellos puede realmente garantizarme nada. Solamente el Dios eterno, el Dios todopoderoso, Jesucristo, puede ser esperanza para todos y cada uno de nosotros. Y ese es el mensaje que Dios ha estado trayendo en estos últimos días, mientras nos acercamos a los días feriados, mientras nos acercamos a la Navidad, mientras nos acercamos al fin de año. Entendamos, los eventos nos han dado a entender que realmente solo en Jesucristo hay esperanza. Solo en Jesucristo podemos confiar para que cuando los momentos difíciles vengan, Jesucristo, que se mantiene fiel y firme en todo tiempo, nos va a responder a nuestra fe y a nuestra esperanza en Él. Y eso sucedió ahí en Lucas, donde los mandé hace unos minutos a buscar, en Lucas 2, 8, 14. Vemos esa esperanza siendo materializada en el pueblo de Israel. Por 400 años ese pueblo había estado en diferentes situaciones políticas, culturales y sociales. Y 400 años pasan, no sé usted, un año nos ha pasado y parece que es una eternidad. En ese año muchas cosas pasaron. En el caso mío, en ese año mi hija se graduó de la escuela superior, fue a la universidad. En ese año yo estuve desplazado por 6 meses, regresé. Y pasaron muchas y tantas cosas. Mi hija mayor vino de Corea, estuvo 1 mes y medio aquí
visitando por caso de una emergencia, pero sí estuvieron acaso tantas y tantas cosas que surgieron en este año, y parece que este año, ¿verdad?, no quisiera terminar. Israel se sentía así en un momento dado. 400 años habían pasado y parecía que esperar no valía la pena para Israel. Ya se habían acostumbrado a vivir una vida regular. Uno de los eventos que surgió, ya mismo leemos la palabra, no se me ha olvidado. Uno de los eventos que surgió fue el sacerdote Zacarías, el padre de Juan el Bautista, quien, siendo ese ese año en que él fue seleccionado para ser el sacerdote, el sacerdote que iba a entrar al lugar santísimo a llevar unos sacrificios conforme a la ley judía, él entró a ese lugar. Y por años se sabe que al entrar a ese lugar el sacerdote iba a tener una experiencia directa con Dios. Era en ese lugar en que Dios iba a hablar al sacerdote, iba a traer palabra para el pueblo de Dios. Y entra Zacarías a ese lugar santísimo a hacer lo correspondiente. Y se le presenta a Zacarías el ángel de Dios. Y le dice los acontecimientos que iban a pasar. En el caso de él, que su esposa iba a dar a luz un hombre que iba a llevar el mensaje de salvación delante de la venida de Jesucristo, delante del nacimiento del niño de Jesús. Y Zacarías, estando en ese lugar, reconociendo lo que era ese lugar, sabiendo las expectaciones de ese lugar santo donde Dios iba a hablar, y que era necesario que estuviera prestando atención a lo que Dios iba a hablar, para así él llevar el mensaje al pueblo de Israel, cuando él entra y se le presenta al ángel y le da el mensaje, él le hace una pregunta al ángel y le dice: ¿qué señal tendré yo de esto? Imagínense, la señal era que él estaba como sacerdote en ese año, presentándose delante del Dios vivo, y que algo ahí dentro de ese lugar santísimo iba a suceder. Pero de alguna manera, Zacarías se había desconectado, se había olvidado de que ese lugar santísimo significaba. Era el lugar donde él iba a conectarse con Dios, iba a hablar con Dios. Y es posible que tú y yo, en estos tiempos difíciles, estemos como Zacarías quizás, donde conocemos de Dios y hemos convertido ese conocimiento que tenemos de Dios a una religión en vez de aprovechar el tiempo y convertirlo en una relación. Quizás no sea fácil esperar, pero vale la pena esperar. Eso te lo aseguro yo cuando esperamos en Jesús. Y a través de la Biblia hay sin número de ocasiones en que esto ha sucedido. Así que acompáñame a Lucas 2, 8 en adelante. Y ahí vamos a leer uno de esos eventos en que se presenta a Dios ante los hombres, pero veamos la reacción de estos hombres, de estas personas en que Dios se ha presentado. Lucas 2:8 dice: habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche. Sobre su rebaño, velaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y he aquí, se les presentó un ángel de Dios, y la gloria del Señor los rodeó de un resplandor. Tuvieron gran temor. Fíjense que esa es la reacción correcta. Tener un temor. No fueron los ángeles, sino ¿quién envió los ángeles? La gloria de Dios se presentó. Y aquí se le dice a los pastores, esa es la señal, yo estoy aquí. Así le pasó a Zacarías cuando vino el ángel al lugar santísimo. Esa era la señal de que Dios estaba presente. Pero el ángel le dijo: no temáis, porque aquí doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y hago pausa aquí, recordando lo que el pastor nos habló el miércoles pasado, cuando los magos vinieron, los reyes, que conocemos reyes magos, ellos llegaron a una casa. Quienes realmente fueron a un pesebre a ver al niño fueron estos pastores. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron los unos a los otros:
pasemos, pues, hasta Belén. Veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Señor bendiga su palabra. Así que, qué increíble. El ángel de Dios se le presenta a quienes nosotros pudiéramos describir como la persona, el recipiente perfecto o el recipiente ideal, que era un sacerdote. Pero el sacerdote, cuando se le presentan los ángeles, cuestiona esa presencia. Sin embargo, cuando llega el ángel de Dios y se le presenta a los pastores escuchan y dicen, vamos a ver qué ha pasado. Ambas personas, tanto los sacerdotes como los pastores, ambos grupos, sabían de las promesas de Dios. Eran judíos y conocían lo que Dios había prometido. La manera en que respondemos a esas promesas es lo que yo creo que el Señor nos ha estado hablando a nosotros en esta última semana. Donde cuando Dios está hablando, cuando Dios nos está invitando a hacer algo, debemos responder como respondieron los pastores. He aquí, vamos a ir a ver, vamos a ver qué está pasando. Cuando nos lleguen estos mensajes, estas predicaciones a través de estos Facebook Live, ¿qué hacemos? ¿Cómo respondemos a ella? Yo recuerdo que reciente, cuando llegué allá al desplazamiento, a donde estuve allá en Kuwait, una de las cosas que me confronté era que no había iglesia a donde ir, no había servicios cristianos a donde ir. Y anterior a eso había ido a otros desplazamientos, otros deployments, y había ido a iglesias, había ido a servicios, y eso es lo que me ayudaba a mantenerme firme en la fe, en conjunto con mi tiempo personal con Dios. En el último deployment o desplazamiento yo fui instrumento de Dios, o el Señor me escogió como instrumento para dar clases bíblicas en el grupo allá donde yo me encontraba. Y esta vez llegué, y le voy a ser honesto, por 2 semanas estuve un poquito preocupado. Y decía, Señor, ¿qué voy a hacer yo aquí? No hay una iglesia, no hay servicio, ¿cómo yo me conecto? ¿Cómo yo? Me hacía falta, porque al salir de aquí me fui, asistí a la iglesia los domingos, asistí a la iglesia los miércoles, y aunque estábamos en la pandemia, dentro de ese proceso se pudo manejar muchas cosas. Pero estando en desplazamiento, las facilidades y los recursos que tenemos aquí allá no los hay. Y yo decía, Señor, ¿qué yo voy a hacer? Y de pronto llegó la palabra de Dios a mi corazón y me dice, bueno, es tiempo de hacer tiempo personal. Es tiempo de hacer que Dios sea una persona en ti. Es tiempo de que tú conocer más a Dios. Que aunque yo estaba yendo a la iglesia, aunque yo estaba yendo a servicios, siempre había algo que tomaba el tiempo mío. Y al estar allí, estar solo, qué mejor momento, qué bendición más grande yo sentí en ese momento cuando Dios me habló y me dijo, concéntrate en mí. Y comencé a estudiar la palabra de Dios. Me acuerdo que el Señor puso en mi corazón estudiar el Antiguo Testamento. Y un compañero que encontré más tarde, en uno de los servicios, los estudios bíblicos que se comenzaron a dar para el mes de agosto y septiembre allá, me dijo, oye, vete, yo creo que a ti te gusta mucho la palabra de Dios. Me llevó a su cuarto y había un sinnúmero de libros allí. Y me dijo, tienes el tiempo que quieras y te puedes llevar los libros que quieras. Ahí los tienes todos para ti. Ya el Señor me había hablado del tema o del área que debería estudiar, que era el Antiguo Testamento, y cómo Jesucristo se reflejaba en los libros del Antiguo Testamento. Y conseguí allí un sinnúmero de libros y me dediqué a estudiar. Cuando abrió la iglesia, cuando abrieron los servicios bíblicos, en uno de ellos se abrió un servicio hispano, comenzamos a trabajar con el capellán que estaba a cargo, le ayudamos a comenzar el servicio. Allí estuvimos también compartiendo la palabra de Dios. Pero le voy a ser honesto, y de ahí viene el tema que estoy compartiendo, ¿verdad? Vale la pena esperar, pero a veces es temeroso esperar en lo que Dios va a hacer. Te quiero hablar en esta mañana un poquito de qué es esa esperanza. Porque cuando esperamos en Dios, o esperamos una promesa o una profecía, ciertamente queremos que esa persona o eso en que estamos confiando tenga la capacidad de mostrarnos a nosotros que va a responder a nuestra necesidad. Hay teólogos y
y escolares bíblicos que entienden que la profecía bíblica relacionada con la venida de Jesucristo han sido ya cumplidas, ¿verdad? Estamos en el proceso de unas señales. Jesucristo nos habló en Mateo 24 y nos dijo, estas son las señales que habrán. Cuando el ángel vino a Zacarías le dijo, esta es la señal. Cuando vino a los pastores le dijo, esta es la señal. Estamos en ese periodo, yo diría, de iglesia. La iglesia está en ese periodo de espera, la vanguardia, sabiendo que Cristo viene. Pero a veces ese proceso de espera, que tiene tiempo de 400 años para Israel, el nuestro todavía no ha terminado porque Jesucristo no ha llegado. Ese tiempo de espera nos puede confundir, nos puede llevar a que nuestra fe se debilite si no hacemos lo correspondiente, si no somos precavidos en mantener nuestra relación con Dios. Si no, caemos en un estado religioso y nuestra fe se enfría y hasta pudiéramos cuestionar al Dios vivo que en una vez creímos en Él, si es que hicimos la confesión de fe. Para aquellos que no han creído en Dios, es posible que el tiempo de espera aumente más ese deseo de no saber de Dios, cuando en realidad debería ser el momento en que uno diga, Señor, necesito agarrarme de ti, necesito sustentarme de ti para yo poder seguir hacia adelante. Los teólogos creen que ya todo está cumplido. Esto es lo que estamos en un tiempo final, esperando la profecía final de la venida de Jesucristo. La iglesia está a la vanguardia, esperando esa venida. Así que la esperanza de la fe cristiana se ampara en ese número de profecías y promesas bíblicas. Casi 8,000 promesas y 400 profecías relacionadas con los eventos de la venida del Señor Jesucristo están presentes en la Biblia o han sido identificadas. Pero mientras estudiaba para compartir este mensaje, tengo un libro que me llevó a ver o tiene listado 100 promesas o profecías relacionadas con el nacimiento del Señor Jesucristo. Por eso fue que para los pastores no fue algo fuera de lo normal o algo que ellos no esperaban que sucediera. Ciertamente 400 años, llegaron los ángeles, le da miedo a cualquiera. Yo no sé usted, a mí me daría un miedo terrible. 400 años en que no se escuchaba la voz de Dios en el pueblo de Israel, solo se escuchaba maltrato por los gobernadores y aquellos países o gobiernos que estaban sobre ellos. Solo se escuchaban conflictos, aún dentro de los judíos. Así que 400 años sin un mensaje de Dios y de pronto te aparezca el ángel, sí hay que tener miedo. Pero la reacción correcta era de los pastores: escuchar y moverse, escuchar y hacer. Cuando se nos habla la palabra, la misma palabra nos invita a que no seamos simplemente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Contrario a Zacarías, quien era una persona religiosa, llega el Señor, le habla y no sabe responder. O responde de manera equivocada. Así que, el libro decía que había 100 promesas o profecías que hablaban del nacimiento de Jesucristo. Emmanuel, Dios con nosotros. Yo me tomé el tiempo y simplemente identifiqué 3 de ellas. Las voy a leer del documento que tengo aquí. 3 promesas, 3 escrituras del Antiguo Testamento que hablan con respecto a esa promesa. Y la parte del Nuevo Testamento que confirma que esa promesa se lleva a cabo. Nacido en Belén, en Miqueas 5:2, dicho sea de paso, el pastor también el miércoles habló de esto. Dice la palabra en Miqueas 5:2, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde el día de la eternidad. Eso es Miqueas 5:2, hablando de la promesa o la profecía de que Jesucristo iba a nacer en Belén. Otra profecía que habla del Antiguo Testamento es que los reyes le traerán presentes y le adorarán. Dicho sea paso, también el pastor habló de esto el miércoles. Y le aseguro que antes que el pastor hablaba de esto el miércoles, ya estas notas estaban escritas.
Cuando yo lo escuchaba al pastor hablar, yo decía, Señor, ciertamente tú tienes un mensaje para con nosotros. Porque no solo tienes al pastor conectado con esa línea de mensajes, con esa serie de mensajes, sino que a mí, que el pastor me ha pedido que traiga el mensaje, también me has dado la misma línea de mensajes. Así que el Señor está hablando, ¿cómo vas a responder? Salmo 72, 10 al 11 dice, los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Saba y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. Y eso es hablando, ¿verdad?, de aquellos reyes que venían representando todas las naciones. Aunque eran unos pocos, y el pastor nos habló de eso el miércoles, ¿verdad? No son 3. Podían ser 3, pero no necesariamente lo son porque la palabra no lo identifica. Pero ellos vinieron representando las naciones y los reyes de las naciones, que se postrarían delante de Dios. No solamente en el momento en que Jesucristo iba a nacer, pero también sucederá en el momento en que regrese por la iglesia. Otra cosa que dice el Antiguo Testamento y que estaba en la lista de este libro que estuve mirando, dice nacidos de una virgen. Isaías 7, 13 al 14 dice, dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David. ¿Os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también le seáis a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. También habían otras profecías, no solamente nacido de Belén, que los reyes le iban a adorar y le iban a servir, y nacido de una virgen también. Entre las 100 profecías o promesas que se habló en ese libro, hablaban de la descendencia del linaje de David. En Mateo 1, primogénito entre todos. En esos 13:2 habla de eso, y Lucas 2:7 lo confirma. Masacre cometida por Herodes en Jeremías 31:25, y Mateo 2, del 16 al 18 lo confirma. Dios morando ante los hombres, Emmanuel, Dios con nosotros, un Salvador y un Sanador. Yo los voy a invitar que vayan un momentito allá a Mateos, y voy a leer Mateo 2, del 1 al 6, y ahí vamos a consolidar todas estas promesas en estos pocos versículos, aunque hay otros versículos dentro de los evangelios que confirman esas promesas del Antiguo Testamento. Mateo 2, del 1 al 6 dice así, cuando Jesús nació en Belén, de Judea, en días de Herodes vinieron los del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Está respondiendo correctamente a las señales de los tiempos. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y todo Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas de los pueblos, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo. Así que es preciso que cuando hay promesas y hay profecías, de donde salen esas profecías, de donde salen esas promesas, tiene que haber algo que me garantice que esas personas lo van a hacer, o que esa persona lo va a lograr. Yo le voy a ser honesto, yo llevo casi 27 años casado con mi esposa. Yo he hecho muchas promesas, yo no sé cuál de ellas yo cumplí, que me permitió ganarme esa señora que tanto amo, para que compartiera conmigo 27 años hasta este entonces. Pero para serle honesto, yo creo, y estoy convencido que he fallado más promesas que las que he cumplido. De alguna manera, Dios ha tocado su corazón y esa sierva sigue junto conmigo, ¿verdad? Pero cuando venimos a hablar de promesas o profecías, es que para nosotros tener la confianza y la fe y poder esperar en esa profecía, tiene que eso venir de un lugar donde la persona pueda cumplir. Fíjese tal que COVID-19 acaba de sacar, ¿verdad? O se acaban de sacar estas vacunas. Y el gobierno nos sigue diciendo, nos sigue advirtiendo, no bajen la guardia.
que aunque hay vacunas disponibles y ya se está empezando a dárselas a las personas o aplicárselas, aún así ellos no están 100% seguros de efectos secundarios. Ellos entienden que el riesgo de efectos secundarios vale la pena utilizarla aunque hay un riesgo en ella. El riesgo es mínimo, ellos entienden. Pero todavía no sabemos, todavía no estamos seguros. Ellos mismos no están seguros. Conociendo la ciencia, siendo personas inteligentes, que Dios les ha dado sabiduría y conocimiento, aún así, ellos están limitados a lo que pueden prometer, a la esperanza que nos pueden dar. Y claro, todos los días en esas noticias, claramente ellos, tanto doctores como personas de gobierno, nos siguen diciendo, tómenlo suave, no ha terminado. Hermanos, están diciendo ahorita que no salgamos a pasear o a celebrar estos días feriados de Navidad, porque hay riesgo dentro de ese proceso, que no nos confiemos. Pero cuando Dios habló, no solamente 400 años antes, pero mucho antes, Dios habló, dio promesas, no solamente del nacimiento de Jesucristo, pero dio tantas promesas, de la venida del Mesías, y de los tiempos en que todo ha de pasar, y aquellos que han declarado a Jesucristo como Salvador y se han mantenido en la fe, serán seleccionados para estar en gloria con Dios, con Jesucristo. Ser añadidos como iglesia, como la esposa, para disfrutar de estar en la presencia de Dios Padre, el Todopoderoso. Así que yo me fui a la concordancia Strong a ver qué es esperanza. Estamos hablando de Jesucristo, la esperanza de una humanidad. ¿Qué es esperanza? Esperanza, conforme a la concordancia Strong, dice que es un sentido de expectación confiada, basada en una certeza sólida, lo que les acabo de decir. Esa persona o eso que está prometiendo tiene que tener la capacidad. Si no, no hay esperanza. Ahora mismo nosotros confiamos y esperamos en que el gobierno ha hecho lo correcto y que esto quizás va a dar el resultado que esperamos. Pero ninguno de nosotros va a decir 100%, tengo mi esperanza puesta en esto. Tengo mi esperanza puesta en la ciencia. Tengo mi esperanza puesta en los gobiernos. Y además, aún así, el hecho que somos hombres detrás de los gobiernos y detrás de la ciencia, lo hace algo no digno de esperar, no digno de tener confianza en 100%, en la totalidad. Esta definición tiene un parecido con la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Dice en Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Así que fe y esperanza son bien parecidos, van de la mano. No obstante, la esperanza no es un sustituto de la fe. O es inferior a la fe. Más bien, la fe, ellos se complementan, la esperanza y la fe, donde la fe es la posesión de la gracia presente, ¿verdad? Cuando yo, en el caso de nosotros, aceptamos a Jesucristo, tengo esperanza ahora de que esa fe que yo he depositado en este día, en esta hora, en este momento en Jesucristo, me va a salvar a mí, me va a perdonar los pecados, porque lo que Él hizo en la cruz resultó en perdón de pecados para mí y vida eterna. Entonces, cuando yo hago esa profesión de fe, digo, Señor, reconozco que he pecado, que he sido un pecador y que he vivido sin ti. Hoy te pido que tú entres a mi vida, que tú tomes control, que tu Espíritu Santo tome control de mí y que seas tú gobernando mi vida. Cuando nosotros hacemos eso hoy, en este momento, esa fe en esa gracia de Dios es lo que nos va a permitir que si Dios aparece hoy, hoy el Padre dice, hijo mío, ve y recoge a la iglesia, ve y recoge a la novia. Yo tengo confianza que aunque hoy fue que lo hice y apenas dejé de hacer ciertos pecados o ciertas cosas, si Dios viene hoy, Jesucristo viene hoy, me lleva con Él. Esa es mi fe presente. Por eso es que tenemos que día a día renovar esa fe. Porque día a día, ¿verdad? Nosotros vamos a ser presentados con retos y situaciones que nos van a tratar de remover de la fe. Solamente porque el enemigo sabe lo que quiere, ¿verdad? Está detrás de nosotros. No nos quiere tener una relación con Dios. Así que vamos a ser retados diariamente. Pero esa fe presente me permite a mí confiar en que mis pecados en ese momento son perdonados y que si mañana llegara, pues entonces el Señor va a tratar conmigo en el día de hoy. Llega mañana y continuará el Señor trabajando hasta su venida, porque es ahí donde todo va a ser perfecto. Ahora, la esperanza es la confianza
en ese futuro de la gracia, lo que acabo, ¿verdad?, de hablar. Hoy mi fe me ayuda a confiar en que si Dios viene hoy, mis pecados han sido perdonados, y aunque yo hoy es el día que hice el cambio de 180 grados, no voy a ser juzgado, porque la gracia y la misericordia de Dios está sobre mí en este momento. Pero también la esperanza, esa fe me ayuda a esperar en que Jesucristo regrese. Si es que se tarda 100 años, si es que se tarda 200 años, si se tarda 400 años. Sea el tiempo que se tarde, obviamente no vamos a vivir 400 años, pero tengo la esperanza de que si Él no llegare y llega mi muerte, mi partida de este mundo, tengo la esperanza que voy a reinar con Él, que voy a estar delante de su presencia. Los 400 de años de Israel fueron marcados por 4 aspectos bien difíciles, que cuando uno los mire y uno entiende, uno puede mirarlo y estudiarlo y entender por qué quizás Israel estaba actuando de la manera que actuaba. No obstante, ¿verdad?, también es una señal, una enseñanza para nosotros no actuar igual que ellos. Por eso en esta mañana yo creo que el Señor nos quiere hablar, ¿verdad?, de vale la pena esperar en esa esperanza que es Jesucristo. Durante 400 años el pueblo de Israel estuvo bajo un reino desintegrado. Eran 12 tribus. En un momento dado, esas 12 tribus fueron separadas. El pastor también creo que habló de esto el miércoles, donde hay un reino del norte, un reino del sur, y luego no existió nadie. Han regresado los israelitas a Jerusalén, pero aún así no el reino que se les había prometido en el Antiguo Testamento. Claro está, en parte, porque el reino de lo que hablaba el Antiguo Testamento es el reino de Jesucristo que ha de venir, y eso, ¿verdad?, eso es otro estudio en sí mismo. Pero vivieron 400 años bajo otros gobiernos que los maltrataron, que los abusaron. El gobierno de Persia fue uno, el gobierno de Grecia fue otro, y por último el gobierno romano cuando Jesucristo nació y fue crucificado. Aunque dentro de estos gobiernos que trataron de restringir a Israel, dentro del grupo de los judíos mismos se levantó un grupo que se llamaba los Macabeos, y ellos pelearon por la libertad religiosa, aunque con ciertos límites, pero por lo menos eso lo pudieron mantener durante esos 400 años. Y yo creo que de cierta manera podemos relacionarnos nosotros con estos tiempos, o ese tiempo en que Israel estaba viviendo, un reino dividido o esparcido. Ahora mismo, recientemente, creo que nuestros legisladores están trabajando, llevan días trabajando en un relief, un dinero que quieren dar a las compañías privadas y a las personas para ayudar en estos tiempos. Y aún así llevan divididos bastante tiempo, ¿verdad? O sea, así que nos podemos identificar un poquito, ¿verdad?, con esa incertidumbre que trae cuando hay un gobierno que no está unido, un gobierno que está dividido. Marcos 3, 24, 25 dice: si un reino está dividido contra sí mismo, tal no puede permanecer. Si una casa está dividida contra sí mismo, tal casa no puede permanecer. Eso es lo que estaban viviendo. Un reino dividido o esparcido, así que, ¿verdad?, las cosas no estaban bien para Israel, y la espera los llevó a desesperarse al punto de desconectarse de Dios en vez de conectarse con Dios. También vivieron un reino sin territorio después de tantos años reinar. Por lo menos se les dio Jerusalén, pero ¿qué pasa? Todavía hoy día, Jerusalén o los israelitas pelean por este territorio. Todavía hay un conflicto allá, especialmente en la Palestina e Israel, ¿verdad? Y sus vecinos están aún en desacuerdo. Recientemente se han hecho unos acuerdos de paz entre Israel, Saudi Arabia y otros pueblos, otros países, otros gobiernos, pero aún así eso ha levantado conflicto dentro de esa región. También vivieron en un reino sin gobierno, como les expliqué, aunque en cierta manera habían personas a cargo de ellos. Los romanos mismos fueron unos que le permitieron gobernar hasta cierto punto, pero tenían sus parámetros y sus límites. Eso lo vimos cuando Jesucristo fue presentado en final de sus días y fue crucificado, donde fue el sumo sacerdote. Después lo presentaron al Sanedrín, que era un concilio de sacerdotes o líderes religiosos.
lo presentaron ante Pilato, lo presentaron ante Herodes, ¿verdad? Y ahí vemos la discordancia y la separación de ese gobierno que existía ahí. Y hoy yo creo que nosotros también nos podemos relacionar con esto, ¿verdad? El proceso electoral reciente nos da a nosotros a nos enseña a nosotros, ¿verdad? Que no podemos confiar en los gobiernos, no podemos confiar en los sistemas establecidos. Si bien hay espacio para la ciencia, hay espacio para el gobierno, hay espacio para los recursos, ¿verdad? Que nosotros vemos y utilizamos en el día a día dentro de la creación de Dios, ellos no deben ser donde nosotros ponemos la esperanza. La esperanza nuestra tiene que estar puesta en Jesucristo, tiene que estar puesta en Dios, ¿verdad? Volviendo a Zacarías y a los pastores, aquellos que no eran muy religiosos, que quizás no eran los ideales para que los ángeles se presentaran, entendieron el mensaje del cielo, mientras que los religiosos tuvieron un poquito de problema, aunque, ¿verdad?, la gracia de Dios y la misericordia estuvo en la vida de Zacarías. Le dijo a Zacarías: tú no vas a hablar hasta que tu hijo sea nacido. Y el día que nació Juan el Bautista, Zacarías pudo hablar y explicar lo que le había sucedido dentro del lugar santísimo. Así que para que nosotros podamos tener esperanza, yo creo que a donde estoy llegando ahora, mientras concluimos este mensaje, es que no hay nada en este mundo, no hay absolutamente nada, llámelo lo que le queramos llamar, tecnología. Es más, la tecnología está aún peor, tal punto que el gobierno ha tenido que establecer, o el Departamento de Defensa ha establecido un comando de estrategia satélite y espacial, porque la tecnología es lo que nos ha llevado a causarnos más problemas, ¿verdad? Algunos de nosotros nos han robado la identidad de los bancos, que imagínense qué confianza se tenía en los tiempos de antes de los bancos, ¿verdad? Aunque los bancos los robaban anyway, de todos modos, pero, ¿verdad? Nuestra confianza, que vino la tecnología, que vinieron los adelantos, y que ahora muchas de esas cosas que tuvimos que trabajar y lidiar con ellas en el pasado ya no van a existir. ¿Y qué pasa? Ha venido a ser una situación peor. Ahora tenemos que crear recursos que son más costosos para nosotros poder contrarrestar esos ataques y en contra de la tecnología que nosotros mismos hemos creado y nos hemos confiado en ella. Así que Jesucristo, la esperanza de gloria, solamente Jesús. Entiéndalo por favor, le pido, en esta hora. Solamente Jesús tiene la capacidad de prometer y cumplir al 100%. Lo hizo una vez, lo hizo 2 veces, lo ha hecho múltiples veces. Y lo hará otra vez cuando Jesucristo dijo: yo volveré, yo voy al cielo, voy a preparar lugar para ustedes y yo voy a regresar. Créame, escríbalo en una piedra, como decimos nosotros por ahí. Jesucristo viene y viene pronto. Las señales están. Estos son los últimos días. Y usted quizás, porque lo hemos escuchado por muchos años, nuestra fe quizás mengue o diga: quizás no sabemos, pero no nos podemos confiar. Eso es lo importante, no podemos confiarnos, tenemos que entender y estar convencidos que un día, así como le pasó a los pastores, que yo veo el ángel de Dios y dijo: he aquí, esta es la señal. Un día así, de sorpresa, en un abrir y cerrar de ojos, le llegó este mensaje a los pastores. Así nos va a suceder a nosotros. En un abrir y cerrar de ojos sonará esa trompeta y Dios, Jesucristo, vendrá por nosotros. Vendrá por aquellos que han confiado en Él, que han declarado fe en Cristo Jesús y han vivido una vida dirigida por el Espíritu Santo de Dios que ha sido depositado dentro de nosotros. Si en este día tú no tienes esa esperanza, si en este día tú no has respondido al llamado de fe, yo te invito a que tú hagas eso. No permitas que pase el día de hoy. No permitas que pase un minuto más sin que tú hayas hecho esa confesión de fe. Si eres cristiano y tú te has apartado de Dios, yo te ruego en esta hora, te imploro en esta hora a que tú hagas confesión de fe, te restaures tu relación con Dios y vuelvas al lugar de donde Dios te tuvo en un momento dado. Ayer, mientras nos preparábamos para esto, para presentar, mi esposa y yo tuvimos un poco de retos tecnológicos, ¿verdad? Nunca habíamos preparado este escenario aquí en la casa, porque sí, yo había trabajado en la iglesia, en lo que llamamos media, pero yo nunca lo había hecho de acá, de la casa. Y me acuerdo que fui abajo ahí
a buscar una cosa que necesitaba para aquí arriba. Y me topé con muchos CDs. Todavía tenemos CDs de música cristiana que compramos. Tenemos una colección grandísima de CDs que compramos cuando a principio que nos hicimos cristianos, ¿verdad? Que aceptamos al Señor. Y yo me dio nostalgia. Yo me puse a pensar, wow, estos fueron tiempos buenos, esos tiempos diferentes. Pero a la misma vez, mientras yo decía, respondía en la carne y en la nostalgia del corazón, el Espíritu Santo me decía, ¿y qué tal ahora? ¿Por qué los tiempos de ahora no pueden ser así? ¿Por qué los tiempos de ahora no pueden ser en que tú te enamores de mí como estabas enamorado en ese entonces? Y el Señor, me disculpas, perdóname. Porque sí, yo estoy enamorado de ti. Sí, yo te quiero a ti. Sí, yo quiero tener una relación contigo. Sí, yo quiero estar cerca de ti. Quizás las condiciones eran diferentes. Pero eso no quiere decir que yo tengo que alejarme o que mi amor tiene que cesar por Dios. Al contrario, día a día yo tengo que procurar buscar ese tiempo a solas con Dios. Donde yo conozca más de Dios. Donde Dios llene mi corazón de un gozo y una paz que nadie la puede dar. Solamente Jesucristo. Y ahí me desvió un poquito, ¿verdad? De lo que había escrito. Pero me acordé de ese evento. ¿Dónde está tu fe con Dios? ¿Dónde está tu relación? Ahora que estamos llegando al final de este año y que vamos a estar celebrando a la Navidad, quizás el mejor regalo de Navidad que tú y yo nos podemos dar es mejorar nuestra relación con Dios, mejorar nuestra relación con Cristo. Ese es el mejor regalo que tú y yo nos podemos dar, que tú y yo podemos darle a otra persona, hablarle de Jesucristo, para que reciba esa paz y ese gozo que solo Jesucristo da. No son los regalos, no son la historia del niñito Jesús. Así que bien, tuvo un final feliz o un final deseado, porque Él murió para salvarnos a todos y cada uno de nosotros que le confesamos como Salvador, ¿verdad? Es más allá de simplemente el niñito Jesús en un pesebre. Es Dios con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Así que vale la pena esperar. Dios nunca se ha olvidado de sus promesas y profecías. Dios no se ha olvidado de su pueblo, de su gente, de su iglesia. Era cuestión de esperar el cumplimiento de la promesa de Dios para Israel. La palabra establece que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Esperar vale la pena. Porque en su momento dado, Dios obrará para gloria y honra de su nombre. Para la bendición de aquellos que creen. Las condiciones que vivió Israel quizás les permitía pensar que no eran las condiciones correctas, que no eran las condiciones perfectas. Sin embargo, dentro del plan de Dios, dentro del propósito de Dios, eran más que perfectas las condiciones. Porque se iba a dar el nacimiento de Jesucristo en el momento perfecto de Dios. Cuando tenía que ser. Él no vino antes, Él no vino después. Él vino exactamente en el momento en que el Padre necesitara que naciera el niño Jesús. Que naciera Emmanuel, Dios con nosotros. Dice Romanos 8, 18 al 23. Te voy a pedir que vayas allá conmigo. Romanos 8, 18 al 23. Y ya estamos por concluir. Recordando que hoy estamos hablando de Jesucristo, la esperanza de la humanidad. Vale la pena esperar. Y dice Romanos 8, 18 al 23. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera en que nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, ¿verdad? La creación ha sido sujetada por el pecado, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Para que también la creación misma porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa del
hijo de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. No podemos permitir que la espera y lo que ven nuestros ojos determinen nuestra fe, nuestra confianza y nuestra relación con Dios. Eso no lo detuvo a él de venir y nacer en una virgen para terminar entregando su vida como sacrificio en el pecado por el pecado de la humanidad. Las condiciones presentes no detuvieron el plan de Dios. Las condiciones políticas, sociales que experimentó Israel en esos 400 años no detuvieron el plan de Dios. Tú y yo estamos pasando situaciones difíciles, unos más que otros, eso lo entiendo. Pero aún así, cualquiera que sea la situación, ¿verdad? Eso no va a impedir el plan de Dios. Eso no va a impedir que lo que Dios prometió se cumpla. Y aquí lo vimos en este día, cuando leímos esa palabra en Lucas. Dios prometió y Dios hizo. No que va a hacer, Dios hizo. Y así como lo hizo múltiples veces entre el Antiguo Testamento y lo que leemos del Nuevo Testamento, todavía Él lo va a hacer cuando venga por su iglesia. El pueblo de Israel creyó más en las condiciones que le rodeaban que en las promesas y en las profecías de Dios. Se convirtió en un pueblo exteriormente religioso, pero interiormente era indiferente e insincero. En parte profesaba un escepticismo en cuanto a la existencia de Dios, de un Dios de juicio, y otros cuestionaban si valía la pena esperar y servir a Dios. Aunque los eventos que experimentamos hoy, vuelvo y te repito, quizás son sorpresa para nosotros y nos impacten, no son sorprendentes para Dios. Por el contrario, son la oportunidad que Dios utiliza para mostrar su poder y su autoridad en nuestras vidas y entre nosotros. Y sobre todo, es una oportunidad que nos brinda de salvación y perdón de pecados. Eso es lo que Dios espera que tú y yo respondamos en este día. Por eso la diferencia o la perspectiva entre cómo respondió Zacarías y cómo respondieron los pastores. Dios quiere que digamos, vamos allá, vamos a aprender más, vamos a leer más, vamos a pasar más tiempo con Dios, vamos a orar más, vamos a dedicar nuestra vida, más tiempo de nuestra vida a Dios. ¿Y qué momento ahora en que estamos restringidos en muchas maneras y tenemos tiempo de más para comenzar esa nueva costumbre, esa nueva tradición de pasar tiempo con Dios, de pasar tiempo con nuestras familias, de estudiar más la palabra, de orar más? Romanos 5, 17, 21, y con esto concluyo. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará la vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de gracia y el don de justicia. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida en ellos. Porque así como para la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Para que así como el pecado reinó para la muerte, así también la gracia de Dios reine para la justicia y la vida eterna mediante Jesucristo, el Señor nuestro. Era en Jesús que la promesa del reino, de un rey, de un territorio y de un gobierno se iba a hacer realidad en la vida de los israelitas. Jesús vendrá por un pueblo llamado iglesia. Y esta es una combinación de gentiles y judíos, en la cual tal diferencia no existe. Aunque nosotros la clasificamos así, Dios, la palabra de Dios nos dice, no hay gentiles, no hay judíos, no hay hombre, no hay mujer. Solamente hay un pueblo para Dios.
Aunque pareciera tardar, no es así. La epístola de Pedro nos dice que el Padre es paciente, está esperando enviar a su Hijo unigénito por la iglesia, porque lo que Él busca es que todo hombre proceda a un arrepentimiento y darle la oportunidad a cada ser humano a aceptar a Jesucristo como único y exclusivo Salvador. Y así poder, cuando Él venga, poder llevar más personas delante de su trono. Yo pido hoy en esta hora que la gracia de Dios sea para contigo. Y mientras meditas, te exhorto en esta hora, que mientras medites en estos próximos días, durante la Navidad, durante los días finales del año, que tú consideres tu fe y dónde has puesto tu esperanza. Y si tu esperanza no está puesta en Jesucristo, no esperes nada. Pero si está puesta en Jesucristo, espera amor, espera gracia, espera misericordia, espera un abrazo, espera un gozo, una paz que sobrepasa todo entendimiento, que sobrepasa toda necesidad, que sobrepasa todo dolor. Confía en Dios, vale la pena esperar. Le tomó 400 años a Israel, no sabemos cuánto nos va a tocar a nosotros, pero sabemos que está a la puerta. Sabemos que las señales ya están listas. Solamente lo que hay que, Jesucristo nos dijo, presten atención a esas señales y únanse conmigo, oren, búsquenme, porque en esos tiempos es aún más importante, estos últimos tiempos, estar más cerca de Dios. Volver a activar ese nuevo amor, ese amor que sentimos en un principio, no dejemos apagarlo. Continuemos creciendo en la fe, en el conocimiento del carácter y el amor de Dios. Dame una oración antes de entrar a los últimos o recordatorios o anuncios de la iglesia. Señor, te damos gracias, Señor, porque en esta hora, Señor, tú nos has hablado, Señor. Ciertamente las señales están a la puerta. Señor, tú estás tocando, Señor. Tú estás buscando el corazón contrito y humillado que diga, te necesito, Señor. Ese corazón que diga, Señor, te he fallado y necesito que tú entres a mi vida. Que tú me des la garantía de tu Espíritu Santo para poder caminar rectamente. Aquellos que te hemos conocido, Señor, alinea nuestros pasos. Pon urgencia en nuestro corazón, oh Espíritu Santo, para buscar más, para acercarnos más, para conocerte más, Señor. Aunque hayamos leído la Biblia de principio a fin, múltiples ocasiones, siempre hay algo nuevo. Siempre hay una enseñanza, siempre hay algo que tú nos puedes dar. Porque tú eres eterno, tú eres todopoderoso y nunca vamos a llegar, Señor, a conocerte en su totalidad hasta que lleguemos allá al cielo junto contigo. En aquel momento estaremos adorando junto con tu Hijo amado Jesucristo. Mientras aquí, ayúdanos, oh Espíritu Santo. Tráenos convicción de pecado, justicia y juicio, para que podamos alinear nuestros pasos. Ayúdanos a enderezar nuestros pasos, Señor, y a poder caminar conforme al plan que tú has establecido para con nosotros, para recibir bendiciones, Señor, que tú ya has predestinado para con nuestras vidas, Señor, aleluya. Te doy gracias, Señor, por todo lo que tú haces, por lo que estás haciendo en medio nuestro, Señor, y a través de estos sistemas de social media, donde tú has permitido a la iglesia, Señor, poder alcanzar más corazones y más vidas, y predicarles la esperanza de gloria en ti, oh Señor Jesucristo. Bendice a nuestros pastores en esta hora, Señor Padre, y a cada uno que ha estado escuchando. En nombre de tu amado Jesucristo te lo pido. Quiero recordarles, ¿verdad?, que nos pueden visitar al sitio web ahí en www.nuevavida.org. Ahí nos puede seguir. Allí también puede poner peticiones de oración. Allí también puede visitar las enseñanzas anteriores, las predicaciones anteriores y ponerse al día, como les dije al principio, en estos días que estamos feriados, ese tiempo extra quizá lo podemos pasar, volviendo allá al primer mensaje que habló el pastor de Jesucristo, la experiencia de gloria de la humanidad, y ponernos a escucharlo, a ver cómo el Señor ha ido, ¿verdad?, uniendo estos mensajes para darnos el mensaje que Él quiere que tengamos y entendamos. Allí también puede ofrendar conforme Dios ha puesto en su corazón, para aquellos que son miembros de la iglesia o aquellos que dentro de la fe entienden que tienen que diezmar. Allí también lo pueden hacer,
O pueden dar donaciones, si gusta ayudarnos con donaciones, conforme a Dios, pues ponga en su corazón en esta hermosa mañana, así haga. Si algo yo lo voy a decir en esta hora es si hágale caso a Dios. Si Dios pone en su corazón dar donaciones o ofrendas, hágalo, porque eso le va a bendecir en gran manera a ustedes. Y por último, este miércoles estaremos otra vez haciendo estudios bíblicos. Los miércoles esté pendiente al Facebook para cuando le llegue la notificación se pueda conectar con nosotros y escuchar el mensaje que Dios tiene este próximo miércoles a las 7:30 de la noche. Por último, esta semana nuestros pastores están celebrando aniversario. No voy a decir el tiempo porque aparentemente hay gente que se pone a calcular las edades y a ciertas personas no les gusta, ¿verdad? Que saber cuál es la edad. Para no ponerme en ningún problema con nuestros pastores, no voy a ponerle esa cantidad de tiempo que llevan juntos, pero ciertamente son un matrimonio que han impactado a muchos de nosotros. Y yo me pongo emocional porque sé el impacto que ellos han tenido en mi vida y en la vida de mi esposa y de mi familia. De igual manera, yo sé que muchos de ustedes también están de acuerdo conmigo. Así que oren mucho por esa pareja. Oh my gosh. Hermosa de nuestros pastores, ¿verdad? Que Dios continúe trabajando con ellos, que ellos continúen siendo instrumentos de Dios como lo han hecho hasta esta hora y que continúen alcanzando más parejas, más familias, que Dios, ¿verdad? Que ellos puedan constantemente estar conectados con Dios y llevar a cabo el plan que Dios ha prometido para con sus vidas, pero ellos dependen de nosotros, dependen de nuestras oraciones y dependen de nuestro apoyo. Para aquellos que son parte de la iglesia, no te desconectes de la iglesia Nueva Vida. Aquellos que están buscando una iglesia, les exhortamos que nos considere, véanos ahí en Facebook y se unan a nosotros y a lo que Dios tiene para con nosotros en estos tiempos. Sin más preámbulos, ¿verdad? Reciba la bendición del Todopoderoso sobre su vida y la vida de su familia. Se les ama mucho, los pastores les aman aún más, ¿verdad? Y una vez más, Jesucristo, la esperanza de la humanidad, vale la pena esperar. Tome tiempo en este día y reflexione en lo que hemos estado hablando. Dios les bendiga mucho.